Voz Semilla, Polifonía de Saberes. Una producción del Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este episodio en el cual entrevistamos al escritor maya Pedro Uc. Durante el primer semestre de 2024 se llevó a cabo un curso internacional en colaboración entre la Appalachian State University y la Universidad Autónoma de Querétaro. Este curso fue organizado por dos académicos, Paul Worley, que es investigador de literaturas mayas y perteneciente a la Appalachian State University, y la doctora Luz María Lepelira, que es docente de la Facultad de Filosofía de la UAC e investigadora de literaturas en lenguas originarias. El curso estuvo dirigido a estudiantes de pregrado y posgrado de la materia Short Fiction, impartida por Worley en Carolina del Norte. Además, a las y los estudiantes del cuarto semestre de la maestría en estudios amerindios y educación bilingüe, quienes cursaban la asignatura Nuevas Perspectivas en las Literaturas Indígenas Contemporáneas, a cargo de la doctora Luz María Lepelira. Como parte del trabajo final, el equipo 3, integrado por Jimena Salem Stephen, Javier del Toro Negrón, Abby Johnson y Karina Monserrada Acuña Murillo, entrevistaron al escritor maya Pedro Uc. En esta entrevista, el autor reflexiona sobre su decisión de escribir en maya, su trayectoria formativa y la manera en que su escritura se vincula con la defensa de la naturaleza, el territorio y la cultura maya. Primero que nada, otra vez agradecerle por reunirse con nosotros y darnos la oportunidad de hacerle estas preguntas. Y para empezar la entrevista quería preguntarle usted, ¿cómo es su proceso de escritura? ¿En qué lengua escribe primero? Cuando se le viene una idea, ¿escribe primero en español, en maya? ¿Y cómo funciona el navegar entre una lengua y otra? Si hay algunas dificultades o un proceso detrás de eso. Sí, justamente el tema de escribir en lengua maya es porque mi raíz, la familia de donde yo vengo, pues es una familia monolingüe en maya. Y pues fue un proceso más o menos largo para poder aprender el español. Lo aprendí más o menos a mis 18 años cuando decidí ir a la ciudad de Mérida a estudiar, pero todos esos primeros años pues fue en maya la comunicación con mi familia, con la comunidad y con la gente con quien conozco. Entonces, cuando comienzo a escribir, pues con esta conciencia de ser maya, de considerar la importancia que tiene la cultura y la lengua, pues la comienzo a hacer en maya porque yo no soy un escritor en español. Además, decir alguna cosa nueva, creativa en español, pues es complicado. Hay tanta gente que ha dicho casi de todo, pero pues el chiste de escribir en maya es que no es solamente el uso de una lengua, sino la aportación que uno tiene desde lo cultural. Entonces, el valor que tiene la escritura en maya, me parece, no es tanto la lengua, que sí es importante, pero es más el aborde del tema cultural, de cómo vemos el mundo, cómo lo entendemos y cómo tratamos de proyectar nuestro sueño y nuestro quehacer en la vida cotidiana, que es justamente lo que nos hace distintos entre la cultura maya y la cultura occidental. Perfecto, muchas gracias. ¿Cuáles son algunas autores, autoras que son sus referencias y cómo comenzó a escribir? Sí, bueno, yo no empecé escribiendo literatura. Yo empecé a escribir ensayos porque por la circunstancia en las que yo, yo viví el tema de la educación. Eh, Soy hijo de campesinos. En mi casa, donde somos 5 hermanos y soy el menor, pues no habían libros porque no era
la línea social y cultural de la familia de donde yo nazco. Mis papás, mis abuelos son campesinos, entonces el único libro que había era una Biblia. Y con la Biblia es que comienzo a leer y me doy cuenta que me gusta leer. Y pues se me abrió una oportunidad de estudiar cualquier cosa porque me di cuenta que me gustaba leer y me gustaba estudiar y yo me considero hasta el día de hoy autodidacta. Entonces, pues me voy a Mérida con la posibilidad de estudiar una carrera y pues yo desconocía las universidades, desconocía este mundo de la educación y por la amistad de alguna gente me llevan a un seminario para estudiar Biblia, estudiar teología. Entonces allí hago la secundaria, la preparatoria y salgo también con una licenciatura en teología. Mi primera licenciatura es en teología. Luego hago algunos estudios de sociología, luego hago una licenciatura en educación y luego una carrera técnica en creación literaria. Entonces, eh, me hago profesor durante 22 años de historia y filosofía en una escuela y, y mi búsqueda de siempre había sido el cómo ayudar a mi pueblo, a mi comunidad y a mi cultura a entender las trampas de la política occidental, del poder occidental, de que hemos sido víctimas durante más de 500 años de los engaños y de la manipulación de la política maquiavélica occidental. Y entonces me aboqué a estudiar textos que tienen que ver con las ciencias sociales y las humanidades, los ensayos y todos los textos que tienen que ver con economía política, política económica y cuestiones que Occidente pues ofrece. Sin embargo, después de tal vez 30 años de navegar en ese mundo con todos estos libros, si ustedes alcanzan a ver que he leído durante 40 años, eh, pues no, no me sentí satisfecho porque yo sentía que este conocimiento como que no necesariamente respondía a las necesidades de mi pueblo, pero pues no había más cosas, ¿no? Entonces decidí leer literatura. Fue cuando empecé a leer a José Saramago, que es uno de mis autores favoritos, y, y resultó una cosa apasionante porque las verdades que no descubrí en los ensayos, en las tesis, lo fui descubriendo en la literatura, en el cuento y en la poesía, que me parece que son más acertados en relación a las cosas que yo necesitaba para acompañar a mi gente, a mi pueblo y a mi comunidad. Y de allí, pues bueno, me enamoro de textos de Julio Cortázar, que me parece muy importante. Me parece que ayudó mucho en poesía, pues Jaime Sabines, Rosario Castellanos y, y gente también que no es de este país, que ayudan mucho a entender un poco la literatura, como Günter Grass, que me parece hace unos trabajos muy interesantes y críticos, y toda la literatura crítica y común que se conoce aquí. Por ejemplo, esta novela de 1984 de George Orwell, Sartre, Sicilia, pues gente así, fui leyendo y pues me ayudó mucho a entender pues una cantidad de situaciones que no me había quedado muy claro. Y pues bueno, después de leer cierta cantidad de libros, pues se me antojó comenzar a escribir algo que tiene que ver
la vida de mi pueblo y las necesidades que tiene. Y bueno, pensé pues que ya era hora de escribir algo que tiene que ver con nuestras raíces, con nuestra cultura y, y compartirle al mundo que tenemos una visión distinta, que no necesariamente es una visión contraria, sino podría ser hasta más complementaria que contraria, y en eso pues radica, digamos, el valor y pues el interés de completar este mundo donde nos hace mucha falta la paz, la justicia, la democracia y la igualdad, ¿no? Entonces, por ahí fue que comencé a hacer un poco de literatura en lengua maya. Muchas gracias por esto que nos comparte. Justo una de las preguntas que teníamos planteadas es que un elemento que observamos en muchos de los poemas que pudimos leer en clase es que está muy presente la naturaleza, y no la naturaleza como tema o como personaje, pero también la denuncia de los despojos contra la naturaleza y de pues todo este pues sistema occidental, ¿no? Los despojos que realizan, ¿no? Entonces, me gustaría si nos puede compartir un poco sobre esa relación de su escritura con esta denuncia por el bienestar de la naturaleza. Sí, pues el tema es que tiene que ver, creo, con la concepción que uno tiene de su entorno y del mundo en el que vive, ¿no? Eh, pues yo mucho de las cosas que descubrí desde el principio en el mundo occidental, pues lo descubrí en, el, en la licenciatura de teología que yo saqué, donde pues estudia filosofía, hermenéutica y cosas de esa naturaleza, que me ayudan mucho a entender pues metodológicamente lo que se plantea. Entonces, descubrí que Occidente tiene una manera de entender el mundo y nosotros, los mayas, tenemos otro modo. Entendí que ese modo que ellos tienen le llaman antropocentrismo, en donde el ser humano es el que decide, porque es el ser superior sobre todo lo demás, y es el que decide sobre la naturaleza. Entonces, como que tienen una ecuación que consiste a mayor desarrollo, mayor destrucción y viceversa. Entonces, nosotros cuando escuchamos desarrollo, pensamos en el fortalecimiento de la vida de todo el entorno y no solo el de tener coches o cuentas bancarias o cosas por el estilo, sino el de promover la vida. Pero no vemos que destruyen la selva, destruyen la tierra, destruyen el hábitat de los animales, destruyen los cenotes, el agua, y ponen un tren, ponen un ventilador, ponen una granja, en fin. Y para nosotros eso es una amenaza contra la vida. ¿Y para qué? Para conseguir una sola cosa, el dinero. Y el dinero que luego usan para comprar armas y matarse o matar a quienes quieran. Entonces, eso no nos pareció del todo interesante, más bien nos dio miedo y también entendimos que es la lógica de la conquista desde hace más de 500 años. Cuando llegan aquí los españoles, pues usan la espada para acabar con nosotros y las armas de fuego, que hasta el día de hoy siguen usando para eso y hoy contra la naturaleza que nosotros vemos no como elemento yuxtapuesto a nosotros, sino como elementos correspondientes con nosotros. Entonces, de allí que nosotros comenzamos a pensar en la importancia de decirle al mundo que el agua es importante, es la vida, la selva es la vida, los animales es la vida, el viento es la vida y que tenemos que ser respetuosos con nuestro medio ambiente, con la naturaleza, de tal manera que cuando supimos que existe un tribunal por los derechos de la naturaleza y que la naturaleza debería ser titular de derechos humanos también, pues nos adherimos a eso y promovimos pues
el modo de convivir con todo lo demás, porque creemos que en la medida en que afectamos la salud de la naturaleza, finalmente a nosotros mismos nos hacemos daño y eso no lo queremos. Entonces, este pensamiento es lo que yo voy reflejando tanto en mi narrativa como en mi poesía y que también es un modo de conservar lo que nuestros antepasados, nuestros ancestros nos han dejado y que creemos que sigue valioso para un mundo en crisis, en donde tienen, por lo menos mucha gente tiene conciencia de este problema que llaman cambio climático, pero que a nivel de poder, a nivel de política, es una farsa y se cree que con inyectar un poco de dinero, con eso se va a solucionar, como pasa con las conferencias de las partes, que me parece un circo y que no resuelve nada, sino siempre se juntan los más ricos y los más poderosos para inyectar un poco de dinero a cambio de la contaminación del medio ambiente. Y pues bueno, eso a nosotros no nos parece bien. Y pues todo este tipo de situaciones nos duele, y sobre todo cómo este tipo de pensamiento colonizador ha permeado en la vida de muchos hermanos nuestros y también se comportan de esa manera, vendiendo su tierra, cediendo su tierra, rentando su tierra y tratando de hacer el dinero fácil como lo hace cualquier occidental sin madre, que para nosotros la tierra es nuestra madre, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos duele y parte de ese dolor lo convertimos en palabras, en letras y comunicamos con ello nuestra cultura. Bueno, perdón, quisiera intervenir rápidamente antes de seguir con la pregunta que teníamos planeada. Yo soy comunicóloga y nos han dicho mucho que el lenguaje y el idioma varía dependiendo de las creencias de cada quien, de cada cultura, y hay palabras que para una cultura y un idioma no existen en otro por lo mismo de ser algo específico de esa cultura. ¿Ha usted tenido alguna dificultad en hacer la traducción al español, ya que ciertas ideas que tiene en maya no se traducen tan literalmente al español? Es bastante complicado por algunas razones. Una primera razón, yo, si bien es cierto que tengo 2 licenciaturas por lo menos y otros estudios y que he leído cosas en su mayoría en español, no puedo decir que domino el español. Eso es, por un lado, un déficit que tengo porque culturalmente no puedo, se me atraviesa lo maya y pues ya no puedo ir más. Por otro lado, el español, como cualquier otro idioma, está como subdividido en dialectos. Aquí hablamos un español y en España se habla otro, en el Caribe se habla otro, en Argentina se habla otro, y bueno, pues tampoco eso nos permite decir, bueno, aquí hay un español perfecto, ¿no? Pues son dialectos, y una de las cosas que me gustó mucho cuando el doctor José Luis Iturríos ofreció imprimirme mi libro, mi primera novela impresa en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el año pasado. Pues él revisó el texto y me decía, Pedro, hay muchas cosas en español que es el español de Yucatán y que en el español, digamos, correcto no es así estructuralmente, pero no lo voy a mover porque no se trata de hacerlo a ese tipo de español, sino de que ustedes lo entiendan en el español que hablan, y me parece que así se tiene que quedar, ¿no? Y así lo dejó, él no le movió nada, y me dio mucho gusto que bueno, pues es un hombre experimentado también en la materia y que hizo una propuesta muy interesante en ese sentido. Luego, cuando se traduce un trabajo, una de las personas que me ha gustado mucho leer es a John Berger, que es un tipazo en ese tipo de temas,
que él dice, pues no, para hacer una buena traducción no basta con dominar dos lenguas, hay que dominar dos culturas. Entonces, en ese sentido, pues yo no domino la cultura española, y, domino la maya, pero no. Entonces, siempre es difícil. Y aunque se dominen dos lenguas y a la vez dos culturas, me parece que los trabajos traducidos vienen a ser otro trabajo. No es exactamente el mismo trabajo. Están allí las interpretaciones, pero están ahí, también allí las nociones de los términos que no se pueden comparar, que no se pueden igualar y que bueno, hay creo que poca gente que ha hecho traducciones interesantes como el caso que se habla de Julio Cortázar con Edgar Allan Poe. Entonces, este tipo de trabajos, pues bueno, son interesantes, pero no todos o no muchos tenemos esa capacidad de hacer ese tipo de cosas. Pero la traducción que yo hago, pues lo hago por una razón fundamental. Tengo amigos y gente conocido y que hay gente también que me aprecia y me respeta y que tiene un corazón pues sano y solidario y me dice, oye Pedro, me gustaría leer lo que tú escribes, pero pues yo no sé maya. Entonces eso me impulsó a comenzar a hacer mis traducciones, ¿no? Justamente cuando comencé a participar en los concursos de poesía que se convocaba por el Estado y en el país, pues yo no quería, pero porque la mayoría de los trabajos que se pedían era con traducción. Entonces yo decía, pues no voy a participar porque pues yo creo que si me piden traducción lo van a calificar en español y yo no soy bueno para decir las cosas que pienso en español. Y bueno, las primeras convocatorias que aparecieron únicamente en lengua maya, pues me llamaron la atención, participé y gané. A día de hoy tengo 6 premios, tanto en poesía como en narrativa, sobre este tipo de temas que en su mayoría, 4 o 5 fueron convocados únicamente en lengua maya y hay uno que se convocó en Chile, entendiendo que es otro país, pues mandé traducción y aún así ganó. Y entonces, ahí están los trabajos, porque creo que la frescura de mis textos consiste en el sentido que tiene, porque está orientado a una defensa del territorio, aunque algunos críticos dicen que la literatura no debe ser panfletaria. Bueno, yo no la considero panfletaria, pero me parece que tenemos que denunciar, ¿no? La tristeza también es un elemento importante en la poesía, el dolor es un elemento importante en la poesía. Finalmente, yo no quiero escribir poesía en español, hay quienes lo han escrito muy bien, no pienso alcanzarles, simplemente yo quiero hacer un trabajo que tiene que ver desde mi cultura y desde lo que aporta la cultura maya en este mundo de las artes. Le agradecemos mucho la generosidad de traducirlo porque precisamente pues nosotros podemos leerlo porque ha hecho ese ejercicio, ¿no? De autotraducción en un curso, o sea, en un curso con estudiantes también bilingües en inglés, pudimos acceder a sus textos, ¿no? Entonces, Muchas muchísimas gracias. gracias y perdón, me voy a meter nada más una pregunta antes de darle la palabra a Javier. Justo lo que le comentaba a Jimena, a mí me hizo pensar que una de las soluciones que usted usa en sus textos es no traducir y, o sea, a veces coloca el concepto tal cual, ¿no? Por ejemplo, ol o balché o... Entonces, a mí me gustaría, si nos puede contar un poco de eso, de qué conceptos decide no traducir, y yo supongo que tienen que ver con la cultura maya, pero pues usted puede decirnos más de eso. Sí, esto a lo mejor es un poco la mirada corta que yo tengo al respecto al principio. Me lo han hecho ver y lo he reconocido, porque yo cuando comienzo a escribir y dejo
inclusive dentro de la traducción, muchas palabras en maya, justamente es porque en la península de Yucatán, cualquier yucateco, aunque no sepa maya, conoce esas palabras. Entonces yo dije, ¿para qué la voy a traducir? Eso es una primera razón. La otra razón es que a veces no tiene traducción. Entonces, no sé cómo decirlo, no le encuentro, a lo mejor si tiene traducción, no lo sé, yo no conozco la palabra. Entonces, pero no es un problema de la lengua maya, es de las lenguas originarias, porque en el caso de otras compañeras poetas, han hecho hasta un libro que le llaman Los Intraducibles, porque hay muchos términos que, pues que no hay en español, que son propios de aquí y se dejan. Sin embargo, he hecho un pequeño esfuerzo en algunas obras de hacer una especie de glosario. En el glosario que está detrás de la obra, pues están pues una lista de palabras que considero que es importante que el lector pueda por lo menos tener una idea de qué es lo que quiero decir. En caso de que no tenga traducción, pues hago una especie de interpretación para poder ayudar al lector a entender cuál es el sentido que tiene ese término. Entonces, eso ha sido un poco del camino que también estoy transitando, de entender que mis textos pues está rompiendo las fronteras, está brincando las fronteras de la península de Yucatán y que se está yendo a otros estados o a veces pues ha brincado hasta las fronteras del país y a día de hoy pues ya tengo algunos poemas traducidos al inglés, al alemán y algún otro idioma por ahí, y que hay gente que lo está recogiendo porque a día de hoy tenemos una ventaja de las redes sociales que brinca por todo el mundo. Entonces yo pongo por lo general lo que escribo en mi Facebook, que es la única red social que yo manejo, y pues la gente que entra en el Facebook pues lo ve y bueno, pues ha logrado pues estas pequeñas obras ir avanzando en diferentes rincones en donde a alguna gente pues le gusta y afortunadamente para mí pues me da mucha alegría saber que hay gente que le gusta y que le parece interesante y que comparte con nosotros este tipo de visiones. Perfecto, gracias. Y una vez más, solo de mi parte te quería decir que gracias por coger el tiempo para estar aquí. Lo has contado un montón de tu pasado y mucho de hasta aquí en Carolina del Norte hemos podido estudiar un montón de tu literatura y un montón de tu poesía. Y algo que a mí me interesa es que yo he estudiado un montón la biología y la conservación environmental y quería saber en tiempos recientemente, es como quizás en los últimos 5 o 10 años, ¿qué proyectos y causas tú estás trabajando con para solo continuar tus trabajos que has hecho? Sí, últimamente he estado escribiendo un poco más de poesía, pero tengo como 2 años que dejé de escribir porque eh, tuve un problema familiar y pues emocionalmente me pegó algo y pues ya le frené pero pues creo que ya recuperé un poco la estabilidad emocional y pues estoy comenzando a escribir. Tengo en este momento en el archivo 3 poemarios grandes que tienen que ver con este tema que pues tanto me apasiona, que tiene que ver con el territorio y las implicaciones que eso tiene para el arte, para la literatura y sobre todo para la educación de nuestros hijos. Y también el demostrar que la cultura maya está como más cerca de este tipo de disciplinas que tiene que ver con el arte, porque si bien es cierto
que no está reñido con la definición y la clasificación y la precisión. Es cierto también que me parece que navega un poco más hacia lo filosófico, hacia lo interpretativo, hacia lo pragmático, y eso ayuda mucho porque finalmente nos permite ponernos de acuerdo en muchas cosas porque no tenemos una rigidez en el que nos hace rechazar a otros, sino más bien el de entender a otros como un elemento complementario para nuestra vida. En ese sentido, pues va un poco lo que estoy escribiendo. Algo que a mí siempre me interesa con los autores que yo he podido leer, y especialmente aquí, que ya podemos estar escuchando tanto de tu progreso durante los últimos años, es que ¿qué futuro tú esperas para tu literatura? Porque ya hemos visto que tú alcanzas a un montón de gente. Y aquí, más que nunca, ha sucedido muchas cosas en los últimos años con el proyecto del Tren Maya y eso. Y solo quería saber qué tú esperas para tu futuro y para la gente aquí en 5, 10, 15, 20 años que lea tu literatura. Sí, yo lo que creo es que esta literatura es como las semillas de maíz. Nosotros no podemos pensar fuera de este contexto de la milpa. Somos mujeres y hombres de maíz, y entonces pensamos que por cada letra, por cada verso, por cada poema, hay una semilla. Hay una semilla de maíz que se va sembrando, en donde todos tenemos la posibilidad de alimentarnos, los seres humanos, los animales, los pájaros, los insectos, todos. Entonces, la poesía, la obra, la literatura que hacemos es también un grano de maíz, es una semilla que tiene la posibilidad y la esperanza de encontrar tierra fértil y que pueda nacer, pueda crecer y pueda ser para el alimento del corazón de la humanidad. Es un poco la idea, y pensamos que si bien se pierde mucho, pero en algún momento habrá tierra fértil en donde pueda germinar y pueda ser de utilidad para los demás. Definitivamente, todos esperamos siempre para un futuro mejor. Pues al momento, gracias por estar aquí de nuevo, y voy a chequear con mis compañeras si tenemos algo más para ti, pero el momento creo que pudiste ayudarnos con todo lo que necesitamos saber. Sí, nada más, creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero agradecerle nuevamente por la participación, no solo de nuestra parte como grupo, sino por parte de nuestros compañeros, tanto en la Universidad Autónoma de Querétaro como aquí en Estados Unidos, en la Universidad de Appalachian State. Hemos estado todo el semestre trabajando estos escritos por autores indígenas, y cuando nos dieron la oportunidad de elegir uno para nosotros, hacer un proyecto basado en sus escritos, usted fue el que se nos vino a la mente como un buen contacto que tener para evaluar un poco más profundamente los trabajos que ha hecho. Muchísimas gracias por esa generosidad, y pues estoy a sus órdenes. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier momento que necesiten alguna información que tenga que ver con lo que yo hago, pues de verdad, de corazón, está a las órdenes. Esta es una producción del Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Te invitamos a seguir las actividades del laboratorio a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Escucha este y otros episodios en las plataformas de YouTube y Spotify. Voz Semilla. Polifonía de saberes.